Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, ¿todo esto está ocurriendo en estos momentos? Todo esto está ocurriendo, como tú ves, esta es la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública, todas estas son pantallas de la Ciudad de México, en donde podemos observar todo lo que sucede en la ciudad. Hoy estamos haciendo un traslado hospitalario de un enfermo a Vía de los Cóndores, el agrupamiento, que es una helicóptero ambulancia. Que vimos bajar rápidamente y luego subir ahora. Así es, y lo estamos trasladando y seguramente ganaremos minutos de vida en el traslado, llevándolo a un centro hospitalario de especialización. Ahora, el secretario, yo estoy aquí porque me llamó mucho la atención un artículo que tú escribiste. No es habitual que un jefe, como se decía antes, el jefe de la policía o el secretario de Seguridad Pública escriba, pero además escriba un artículo de esta naturaleza. La valentía de Julio. ¿Quién es o era Julio? ¿O quién era, pero sigue siendo Julio? Así es. A ver. Mira, yo te diría aquí, Ricardo, un tema muy importante. Julio era un joven que no llegaba a los 30 años, 29 años, en donde en su arrojo, en su valor y su misión y vocación de servicio, decidió darle seguimiento a unos delincuentes en una colonia de la delegación Gustavo Madero. Un joven policía de 29 años. Dio seguimiento, evidentemente, a estos delincuentes, ingresó a un domicilio y fue recibido con 2 disparos en la cabeza. La misión y la vocación de Julio, yo lo escribí así, Ricardo, seguramente era el cumplimiento del deber. El detener al delincuente, el defender los intereses de la sociedad, porque eso es la policía, eso es la Secretaría de Seguridad Pública. Son quienes cuidan a la población de los delincuentes, de la delincuencia, de los actos delictivos que transgreden a la población. Los transgreden en sus libertades, en sus derechos, en su patrimonio, en su integridad física. Julio no lo pensó. Julio perdió la vida, lo decía ahí, quizás no en un sesgo dramático, pero ver a un joven de esta naturaleza, con esa fuerza y ese valor, postrado en el piso, ensangrentado, no es un dato menor. Pero sí, este es un ejemplo de la moral y el valor de nuestros elementos policíacos, del sentido de servicio, de lo que representa el policía, y también recordarle a la ciudadanía algo fundamental. El único enemigo en común es la delincuencia. Es decir, la población debe entender que la policía sirve y defiende los intereses de la sociedad. ¿Cuántos Julios hay, secretario? Mira, tenemos 89,000 elementos policíacos, somos un estado de fuerza muy amplio, somos más que la Secretaría de Marina en volumen, y como ello tenemos también prietitos en el arroz. Hay ejércitos en decenas de países. Así es, que no llegan a ese número. Y tenemos un estado de fuerza importante, por eso somos también robustos en las áreas de asuntos internos. Cuando un policía se nos porta mal, también sancionamos dura y acremente. Pero reconocemos en muchos el valor y la fuerza de la misión policial que defiende a una sociedad. Desafortunadamente, en lo que va de este año, llevamos 11 policías caídos en el cumplimiento de su deber. A lo largo, desde 2013 a la fecha, llevamos un número de 85. Es un número drástico. ¿Qué ha hecho el gobierno de Miguel Ángel Mancera y concretamente tú al frente de este cargo para que los policías no sean una estadística, un número, sino una suma de individuos que están al servicio de una causa, la seguridad de todos nosotros? Mira, yo cuando llegué a esta posición lo que teníamos que hacer es darle un orden y realzar la moral de los elementos policíacos, darles otra estructura, otra formación. Empezamos a salir y a ejercitarnos desde en las calles, ejemplos disciplinarios, marchar, levantar escudos. Les dimos otra dinámica disciplinaria, obviamente también logística y operativa. Nos tocó utilizar estas primeras estrategias en la lógica, en algún plantón en Reforma, marchando con megáfonos, leyendo los derechos, retiramos a los manifestantes, con una lógica operativa importante. A propósito de esto que es clave, ¿hasta dónde respetar los derechos de unos y a partir de dónde también hacer respetar los derechos de unos a manifestarse? Lo establece la Constitución, y a partir de dónde y respetar los derechos de quienes quieren moverse, de quienes quieren cruzar una avenida. Somos una ciudad de derechos, Ricardo, donde respetamos los derechos, y la policía no puede ser menor que eso. La policía debe basarse en la legalidad. Respetamos el derecho a la libre expresión, siempre y cuando sea, como se dice constitucionalmente, de manera pacífica y ordenada.
pero también somos respetuosos del derecho de libre tránsito de los habitantes de esta capital, y eso nos hace en este modelo operativo ser diferentes. Una policía que, por ejemplo, Reforma en ocasiones la transformamos y la hacemos bidireccional. Ustedes observarán en ocasiones que en un cuerpo van los manifestantes y el otro cuerpo lo utilizamos para que circulen los vehículos. Antes lo que se hacía era bloquear grandes tramos, detener la circulación por espacios. Hoy no, hoy los hacemos coincidir y convivir. No vamos a reprimir, pero también vamos a estar dando garantía a la sociedad de libre tránsito, y además que estas manifestaciones en muchas ocasiones no deriven en expresiones de desorden social o actos semidelictivos, como si sucedió a principios de año, en donde también, so pretexto del incremento de costos de la gasolina, algunos grupos sociales trascendieron, inclusive en algunos comercios, a realizar saqueos que ya son eventos delictivos. En eso también el modelo de la Policía Social de la Ciudad de México generó esta reacción operativa que logró controlar a una población o algunos elementos de la población que desordenada y anormalmente hacían estas actividades. Se controló en un día y medio, cuando en otros estados de la República fue un problema que tardó más de 3 meses. No vivimos aquí hechos de violencia derivados de manera ostensible en las calles de parte del crimen organizado. Sin embargo, de pronto aquí se detienen a capos. ¿Hay presencia sistemática del crimen organizado aquí o no? No, mira, yo ahí sí soy muy claro y muy contundente. El crimen organizado no opera en la Ciudad de México. Tan claro y tan cierto es que las detenciones de capos de la delincuencia organizada se permiten en la Ciudad de México, que es un ámbito geográfico en donde se respeta la legalidad. Si hubiera algún tipo de contubernio, si hubiera operación, si hubieran estos grupos, estuvieran protegidos o armados en la propia ciudad, no hubiera sido factible un nivel de detención operado por la Marina, por el Ejército, en donde nosotros también les damos algunos tipos de apoyo. En eso hay que ser muy claros. Puede que tengamos a personajes que están escondidos quizás en la infraestructura urbana de más de 20 millones de habitantes, pero lo que no existe es una estructura operativa. Pero también debemos de trabajar con los modelos preventivos, con los jóvenes, erradicar violencia, estos patrones de violencia, Ricardo, que hoy vemos y es terrible observar, inclusive en seriales televisivos, en donde le damos un marco de referencia a los jóvenes aspiracional, donde ven un serial y donde ven que el narco es el que tiene mujeres, dinero, la muerte se vuelve lo cotidiano de cada día, escenas muy cruentas de sangre aparecen en este tipo de seriales, y modelos de violencia hoy permean hacia nuestra juventud. Y en eso tenemos que trabajar mucho para erradicar violencia, generar nuevos patrones éticos, morales, no moralíneos, no religiosos, no escolásticos, sino simplemente por el ángulo específico de lo que la noción de lo que debe estar bien en nuestras calles. ¿Crees que hemos avanzado en esta percepción de lo que debe ser un policía, y cuáles dirías que son los desafíos pendientes para tener una policía confiable en una ciudad tan compleja, a veces tan caótica, tan difícil de sobrevivir, pero siempre entrañable y muy querida para todos nosotros? Mira, yo creo que tenemos ese estigma histórico de los grandes nichos y grandes ejemplos de corrupción. Muchas veces estuvo en las corporaciones policíacas. Hay quien en algún momento señalaba que en algunos momentos se administraba también al crimen. Ahora hay que entender que en una ciudad tan transparente, tan grande, tan plural, tan diversa, tan informada, hoy las redes sociales, la liberalidad, los medios de comunicación hacen que sea imposible este tipo de acciones, en principio, porque la ciudadanía demanda más. Pero además en la moral al interior está fortalecida, insisto, nuestras áreas de asuntos internos. Somos una corporación muy fuerte de 89,000 elementos policíacos, pero con un área de asuntos internos tan capaz que ha sancionado a nuestros propios elementos, señalándolos y poniéndolos a disposición en 172 casos, poniéndolos ante el Ministerio Público. Es decir, una corporación debe ser fuerte en la medida que reconoce lo que está mal o algunos elementos que están mal y actúa en consecuencia, y eso nos hace más sólidos. Pero adicionalmente, insisto, yo creo que el policía social de la Ciudad de México es un fenómeno diferente a cualquier parte del mundo. Como una anécdota te platico, hace 2 semanas vinieron unos policías franceses a capacitarnos por la buena vinculación que tenemos en los ámbitos internacionales en controles de multitudes. Ellos se sorprendían porque ellos utilizan tanquetas, toques eléctricos, bombas de humo, y aquí en la Ciudad de México solo nuestros policías no están armados para contener una manifestación y utilizan solo un escudo. Esto les dio un modelo de diferencia de que nosotros no lesionamos ni agredimos a la sociedad. El policía es el primer responsable
correspondiente no solo en la nota criminal, sino en eventos, por ejemplo, hoy ante situaciones y condiciones climáticas, ante una inundación, el primero en cargar a alguien de un puente, una señora, un niño, es un policía. El primero en llegar hasta labores de desasolve es un policía, porque el sentido y la misión social entrevistamos es de la hace no mucho, perdón la interrupción, un caso que nos conmovió mucho de un joven policía que había evitado un suicidio en el metro, de una mujer que él sospechó que se iba a arrojar y le pide a una compañera, oye, acércatele ahí, no sé qué, y entre los dos evitan el suicidio. Este año tuvimos 27 casos lamentablemente de intenciones de suicidio. 4 de ellos sí se consumó. La parte importante es que tenemos que trabajar abonando mucho con nuevos modelos y protocolos para atender a las intenciones del suicida, pero también con modelos preventivos. Hoy ya tenemos en nuestra área de telefonía, obviamente en la unidad del contacto del secretario, un teléfono específico que pueda atender algunos casos en donde la gente por algún nivel de depresión tenga alguna intención suicida. Hoy ya tenemos este modelo de atención porque debemos de estar al pendiente de que esto no se suscite en nuestra ciudad. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan y que, no sé, un mensaje para los habitantes de esta ciudad en relación a la policía que todos quisiéramos? Mira, para nosotros, como bien decías, Ricardo, es fundamental que la policía de la Ciudad de México se decide a trabajar en pro de los intereses ciudadanos. Es fundamental para nosotros día a día preservar el orden, la paz, pero también es fundamental que nuestra gente reconozca el trabajo que está haciendo la policía en pro de la defensa de los intereses ciudadanos, que reconozcamos a nuestra ciudad como segura, habitable y que no caigamos también en esta vorágine de información, a veces de redes sociales, intereses políticos, por generar una intención de pánico sobre la inseguridad en la ciudad. Cualquier evento que se suscite se atenderá para que delincuencialmente no tenga efectos, se detengan a los responsables y trabajaremos también preventivamente con la sociedad, obviamente para restablecer el tejido social y obviamente disminuir niveles de violencia y niveles delincuenciales. Recordemos que logramos que la incidencia delictiva bajara en un 7% del año pasado a este, y eso significa que se han cometido 2.471 delitos menos. En eso trabajaremos y en ese modelo por generar que siga disminuyendo la incidencia delictiva, estaremos atentos trabajando casi las 24 horas de un día. Mi policía, gracias, secretario. Ese espacio se queda abierto, ¿eh? Gracias, Ricardo. Gracias, secretario. La venta de armas por parte de Estados Unidos a Arabia Saudita por más de 100.000 millones de dólares es uno de los contratos más grandes de la historia de ese país. Pero existen otros contratos con Francia y Turquía también de grandes proporciones. Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos y Europa, tiene el islamismo más radical, pero la monarquía saudita mantiene una óptica más pro-occidental, a pesar de que millones de saudíes no coinciden con ella. Imaginemos una revuelta popular en ese país en donde las armas podrían pasar a manos de líderes radicales. Sucedería lo mismo que en Irán, Irak o Afganistán, en donde armaron a grupos radicales y ahora luchan en contra de ese monstruo que ellos mismos crearon. La lección parece no aprendida, pero la avaricia en el negocio de las armas no entiende los riesgos y el costo de esa celebrada venta se les puede revertir.